Ese día, el director del gimnasio me llamó por teléfono para hablar sobre mi esposa. Su número no estaba guardado, pero en la pantalla aparecía el nombre del gimnasio al que Sofía había acudido casi a diario durante un mes. El hombre se presentó como Javier. Dijo que necesitaba hablar conmigo en persona sobre un tema delicado relacionado con Sofía, que prefería no discutir por teléfono. Le pregunté si ella estaba bien. Si no era un problema de salud, ¿entonces qué era? Hace un mes, Sofía decidió apuntarse a un nuevo gimnasio. Al principio no me opuse. Ella siempre decía que quería cuidarse más y que estaba harta de pasar todo el día sentada en la oficina del Departamento de Recursos Humanos donde trabaja. Todo empezó bien, clases de zumba los martes, spinning los jueves. Pero al cabo de 2 semanas ya iba 4 o 5 días a la semana, siempre por la tarde, y siempre con la misma energía extraña cuando volvía a casa. No te voy a mentir. Yo ya tenía la mosca detrás de la oreja antes de esa llamada. Una noche, mientras veía una serie en el sofá, su móvil vibró sobre la mesa. En la pantalla se vio un adelanto de notificación de un grupo de WhatsApp del gimnasio donde alguien escribía que el cuerpo de Sofía estaba mejor que nunca y un emoji de fuego. Ella lo cogió en un segundo, se rió nerviosa y dijo que eran bromas de la clase, que todos se decían tonterías. No hice un drama, pero esa frase se me quedó clavada. Otra mini explosión. A eso se sumaron los pagos. Un día revisé la cuenta conjunta porque había un recibo devuelto de la luz y vi varios cargos del gimnasio que no eran solo la cuota. Cafetería, batidos de proteínas a media tarde, incluso una compra de ropa deportiva. Me llamó la atención que todo eso lo había pagado con la tarjeta que normalmente usábamos para la compra mensual. Acepté la reunión con Javier y le dije que en media hora estaba allí. Salí de la oficina sin decir nada a nadie, bajé al garaje y conduje hacia el gimnasio con la radio apagada. En el semáforo de Plaza Elíptica se me aflojaron los dedos sobre el volante. Me di cuenta de que estaba apretando tanto que me dolían las manos. No sabía qué iba a ver, pero mi cuerpo iba por delante de mi cabeza. Me imaginé desde un simple malentendido hasta algo que yo no quería ni nombrar en voz alta. Fui pensando en cosas pequeñas que había ignorado. El olor a colonia masculina en una sudadera suya, una vez. Un comentario suyo la semana anterior diciendo que menos mal que por fin alguien la escuchaba de verdad. Cuando le pregunté a quién se refería, contestó que a la gente del gimnasio y cambió de tema. Llegué, aparqué mal en doble fila y entré directo a recepción. La chica de la entrada me miró como si supiera algo que yo aún no sabía. Me señaló una puerta de cristal al fondo donde se veía una oficina pequeña. Allí estaba Javier, sentado delante de un ordenador, con la silla un poco girada hacia la pantalla. Me dio la mano sin mirarme mucho a los ojos y me dijo que se sentara. Noté el típico olor a desinfectante barato mezclado con sudor, el sonido lejano de una clase de body pump y la música reggaetón distorsionada por los altavoces. Javier carraspeó y dijo que había revisado unas cámaras de seguridad porque habían tenido una queja por un móvil robado en una taquilla. Luego añadió que al revisar las imágenes se había encontrado algo que me afectaba personalmente. Ahí sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Él movió el ratón, abrió una carpeta y apareció en pantalla una imagen congelada del pasillo que lleva de la sala de pesas a las duchas. En la captura se veía una figura de espaldas con una coleta alta que yo reconocería incluso en blanco y negro. Sofía. El cursor se quedó un segundo encima del botón de reproducir. Javier respiró hondo y dio al play. Lo primero que vi fue a Sofía andando por el pasillo con su mochila al hombro, el pelo recogido en la misma coleta desordenada con la que llegaba a casa después de entrenar. Llevaba unas mallas negras que yo le había visto estrenar hacía una semana y una camiseta corta del gimnasio. Del otro lado del pasillo apareció él. Alto, moreno,
camiseta ajustada con el logo del centro y una sonrisa que, incluso a través de la cámara, me resultó demasiado confiada. Javier dijo en voz baja que ese era Hugo Navarro, uno de los entrenadores personales. Yo ya había oído su nombre en casa. Sofía hablaba de Hugo, el entreno que le estaba ayudando con una rutina nueva y de cómo por fin alguien entendía su cuerpo. Hasta ese momento lo había tomado como una forma entusiasta de hablar del deporte. En el video, Hugo se acercó, se chocaron la mano y luego se abrazaron. No ese abrazo rápido que te das con alguien al que ves poco, sino uno de esos largos en los que los cuerpos se quedan pegados. Yo sentí que se me nublaba un poco la vista, pero seguí mirando. Hugo apoyó la mano en la parte baja de la espalda de Sofía y ella no se apartó. Después, como si estuvieran solos en el mundo, se besaron. Un beso claro, sin lugar a dudas. Yo noté cómo los dedos se me clavaban en los muslos mientras estaba sentado, para contener las ganas de levantarme y arrancar el monitor de un golpe. Noté un zumbido en los oídos, como cuando sales de un concierto. Javier pausó el video y me miró. Dijo que lo sentía, que no sabía cómo decírmelo de otra forma. Yo no contesté nada. Solo le pedí que siguiera pasando las imágenes. Descubrí que no era un momento aislado. Había varias secuencias parecidas a lo largo de 2 semanas. Besos rápidos detrás de una columna, abrazos en el pasillo cuando las clases terminaban, miradas demasiado largas en la sala de estiramientos. En una de las grabaciones ella le daba un pequeño empujón en el pecho y se reía de algo que él le susurraba al oído. Yo estaba allí sentado, viendo cómo mi mujer hacía cosas que conmigo ya no hacía desde hacía meses. Otra mini bomba en el pecho. Le pregunté a Javier por qué me enseñaba eso. Él respondió que tenía normas internas y que no permitían que los entrenadores mantuvieran relaciones con clientes dentro del centro, que había hablado ya con Hugo y con Sofía y que ambos lo habían negado. Eso fue otro golpe. Yo ni siquiera sabía que el tema había explotado ya aquí dentro. Mientras él hablaba, yo pensaba en la última discusión que habíamos tenido Sofía y yo. Yo le había dicho que se pasaba demasiadas horas en el gimnasio y que casi no coincidíamos. Ella contestó que al menos allí se sentía viva, que en casa todo era rutina. En ese momento, esas palabras se quedaron flotando en mi cabeza con un significado nuevo. Salí de la oficina con un nudo en la garganta y me quedé un momento apoyado en la pared del pasillo, respirando hondo. Olía a cloro del spa y a desodorante barato. Miré la hora en el móvil y me di cuenta de que Sofía tenía clase de body pump en 10 minutos. No sé qué me empujó a quedarme. Tal vez la necesidad de ver con mis propios ojos lo que ya había visto en la pantalla. Me escondí en la zona de máquinas, detrás de una columna, fingiendo mirar el móvil. Desde allí se veía la puerta de la sala donde ella entrenaba. La clase duró casi 1 hora. Yo no escuché la música, solo el corazón latiéndome en las sienes. Cuando acabó, vi salir a Sofía, roja, sudando, con la coleta aún más deshecha, riéndose con unas compañeras. Detrás de ella apareció Hugo con una toalla al cuello. Se acercó a Sofía, miró rápido alrededor y, justo antes de que giraran el pasillo hacia las duchas, le dio un abrazo y un beso en la mejilla que se convirtió medio segundo después en algo más en la comisura de la boca. Yo lo vi claro. No era un gesto inocente. Fue rápido, pero lo vi. Noté cómo se me tensaban los hombros y la respiración se me disparaba. Di un paso hacia adelante con la intención de ir directo hacia ellos, pero me frené. No sé explicarte por qué. Tal vez porque no quería montar un espectáculo delante de desconocidos o porque una parte de mí necesitaba llegar a casa y preparar el terreno. Me quedé allí, mirando cómo desaparecían por el pasillo de las duchas. Hugo entró por la puerta masculina al fondo y Sofía se metió en los vestuarios de chicas. Me abrí paso entre la gente y salí a la calle sin sentir el frío de la tarde madrileña.
En el coche me temblaban tanto las manos que me costó meter la llave en el contacto. Me di cuenta de que estaba apretando los dientes y que me dolía la cabeza como si me hubieran puesto una cinta alrededor. En vez de volver a la oficina, conduje directo a casa. Tenía claro que esa noche Sofía y yo íbamos a hablar. Lo que aún no sabía era hasta qué punto todo lo que iba a salir de su boca iba a terminar de romper lo que quedaba. Cuando Sofía entró por la puerta de casa esa noche, lo primero que noté fue su olor a gel de ducha del gimnasio mezclado con su perfume de siempre. Dejó la mochila en el pasillo, me saludó desde la entrada y fue directa a la cocina a abrir la nevera. Yo estaba sentado en la mesa del salón con el portátil cerrado delante de mí, pero sin hacer nada. Ella preguntó qué había para cenar como si fuera una noche más. Yo contesté que primero necesitábamos hablar. No grité, pero mi voz sonó tan tensa que hasta yo me sorprendí. Ella apareció en el marco de la puerta con una botella de agua en la mano y una ceja levantada. Preguntó que qué pasaba ahora, con ese tono agotado que ya conocía. Le dije que había estado en el gimnasio, que el gerente me había enseñado unas grabaciones. El gesto de su cara cambió medio segundo. Fue solo un parpadeo más largo, pero lo vi. Luego intentó recomponerse y contestó que por qué narices se metía ese tío en su vida privada, que ella no había hecho nada malo. Le expliqué lo que había visto. Abrazo en el pasillo, beso, más de un día, no solo uno. A medida que hablaba, notaba cómo las manos se me cerraban en puños sobre la mesa. Sofía cruzó los brazos y apoyó la espalda en la pared. Dijo que Hugo era solo su entrenador, que la animaba, que a veces se daban un abrazo porque en las clases se generaba muy buen ambiente. Yo le pregunté si también se daban besos de esos de quedarse pegados a la pared en los pasillos, si eso entraba en la cuota mensual. Lo dije con una calma que me sorprendió. Ella se puso roja, no sé si de rabia o de vergüenza, y subió el tono. Dijo que yo no entendía nada, que en el gimnasio todo era más físico, que un beso no significaba nada. Eso para mí fue otra puñalada pequeña. Escuchar a mi mujer decir que un beso no significaba nada mientras yo sentía un peso en el pecho. Me levanté de la silla, di 2 pasos y saqué del bolsillo el móvil. Le enseñé una foto que había hecho con el video pausado en la pantalla del despacho de Javier, donde se veía claramente la mano de Hugo en su cintura y la de ella alrededor de su cuello. Ahí se derrumbó la primera barrera. Sofía dejó de negar. Se llevó la mano a la frente y se pasó los dedos por el pelo. Dijo que había sido un error, que se había dejado llevar, que hacía semanas que se sentía sola conmigo, que yo estaba siempre cansado, siempre mirando la pantalla, que con Hugo se sentía otra vez deseada. Cada frase era una piedra más. Le pregunté desde cuándo. Bajó la mirada y murmuró que desde hacía algo menos de un mes, que al principio eran solo bromas en clase, que luego empezaron a entrenar algunos días a solas y que un día, cuando todos ya se habían ido, él la había besado y ella no se apartó. Quise saber si había ido más allá del gimnasio. Ahí dudó, que fue otro mini golpe. Dijo que solo habían quedado una vez para tomar algo después de entrenar, en una terraza cerca del centro comercial, y que se habían besado fuera también, que no habían ido a ningún hotel ni a su casa ni nada así. No me dio mucha tranquilidad, la verdad. Lo que más me dolió no fue la parte física, sino escuchar cómo hablaba de él. Dijo que con Hugo podía hablar de todo sin que la interrumpieran, que la miraba a los ojos, que se acordaba de detalles de su día. Yo estaba ahí delante, tragando saliva, sintiendo cómo se me encogían los hombros, y ella hablaba de ese tío como si fuera la versión mejorada de mí. En mitad de la conversación, sin pensarlo demasiado, le dije que quería que se fuera de casa unos días, que necesitaba espacio. Sofía abrió mucho los ojos, como si no esperara que fuera tan directo. Dijo que estaba exagerando, que solo era una tontería, que ella no quería romper nuestro matrimonio.
Le contesté que el matrimonio lo había roto ella en el momento en que se pegó a la pared con otro tipo en un pasillo. El silencio que vino después fue pesado. Ella se acercó a la mesa, apoyó las manos en el respaldo de una silla y dijo que había algo que no me había contado aún. Noté un escalofrío literal bajándome por la espalda. Sofía respiró hondo antes de hablar. Dijo que Hugo le había propuesto que dejaran de esconderse, que se tomaran en serio lo suyo. Que le había dicho que si ella quería, podían intentarlo fuera del gimnasio, que estaba dispuesto a que ella dejara el matrimonio. Eso fue otra sacudida. No solo estaba conmigo engañando a mis espaldas, sino que además se estaba planteando opciones. Le pregunté si ella había pensado en dejarme. Tardó unos segundos en contestar, lo suficiente para que yo ya supiera la respuesta. Dijo que sí, que había tenido momentos en los que le parecía más fácil empezar de cero que arreglar lo nuestro. Esa noche no hubo más gritos ni escenas. Yo me fui al dormitorio, cerré la puerta y dormí a ratos, con el corazón acelerado cada vez que oía pasos en el pasillo. Al día siguiente me levanté antes que ella, me hice un café con las manos temblando y abrí el portátil para buscar un abogado de familia en Madrid. No te voy a decir que estaba frío y calculador, porque no lo estaba. Tenía los ojos hinchados y la garganta cerrada. Pero había una parte de mí que estaba muy despierta, esa parte que usaba en la asesoría para revisar números y contratos. Decidí usarla para protegerme. Llamé al banco y pedí cambiar firmas de algunas cuentas, congelar la tarjeta adicional que tenía Sofía y revisar los movimientos de los últimos meses. No me estaba preparando para hundirla económicamente, solo para que no pudiera vaciar nada si la cosa se ponía fea. Luego revisé la copia de la hipoteca y me di cuenta de que yo era el titular principal. Eso me dio un poco de control. Más tarde, ya en el trabajo, llamé a Javier, el gerente del gimnasio, y le dije que quería dejar por escrito una queja formal contra Hugo por lo que había visto. Él me dijo que ya habían hablado con él y que estaban valorando medidas disciplinarias, porque también tenían quejas de otras clientas por coqueteos excesivos. Saber que no era el único caso me dio asco y alivio a la vez. Mi pequeña venganza empezó ahí. No fue espectacular, pero fue muy real. Fui al gimnasio esa misma tarde, pedí hablar de nuevo con Javier y firmé un escrito donde contaba lo ocurrido, con fechas y horas de las grabaciones. Le dije que no quería que mi mujer siguiera entrenando con ese tío. Javier me anunció 2 días después por teléfono que Hugo había sido suspendido y que probablemente no renovaría contrato. No voy a fingir que no sentí nada. Cuando colgué, noté que el pecho se me aflojaba un poco, como si me quitaran un peso de encima. No es que me alegrara de que alguien se quedara sin trabajo, pero ese alguien había estado besando a mi mujer en los pasillos del curro. En casa, mi venganza fue más silenciosa. Dejé de hacer todas esas pequeñas cosas que mantenían la casa en pie. Dejó de haber comida preparada cuando ella llegaba tarde del gimnasio, ya no le hacía la compra, ya no le resolvía nada. Fui guardando mis cosas personales en cajas, poco a poco, cuando ella no estaba. Un día aprovechando que había ido a ver a sus padres, mi hermano vino con una furgoneta y nos llevamos mis libros, la tele del dormitorio y parte de mi ropa a un piso pequeño de alquiler que había encontrado en Usera. Dejé en la cómoda solo lo justo para que no se notara a primera vista, pero mi lado del armario ya no era el mismo. La reacción de Sofía no tardó. Cuando le contaron en el gimnasio que Hugo estaba suspendido, vino directa a casa y me llamó de todo menos bonito. Dijo que yo le había arruinado la vida a un chico que no me había hecho nada, que los besos eran asunto suyo. La escuché sin responder durante un rato, observando cómo se le marcaban las venas en el cuello. Luego le solté que el chico en cuestión había jugado con mi matrimonio y que bastante suave estaba siendo yo. Le añadí que en el banco ya no tenía acceso a ciertas cuentas. Esa fue otra mini explosión. Se quedó callada,
Se le cayó un poco la cara y empezó a preguntarme qué estaba haciendo. Le dije que estaba preparando mi salida. Que no iba a aguantar vivir con alguien que había estado valorando dejarme por su entrenador personal. Ella se derrumbó un poco en la silla y se echó a llorar. No te voy a negar que me removió algo por dentro, han sido muchos años juntos, pero me mantuve firme. Le propuse que habláramos con un abogado de forma civilizada y que pensáramos qué hacer con el piso. Ella se secó las lágrimas con la manga y dijo que aún no estaba lista para tirar todo por la borda, que necesitaba hablar conmigo con calma, sin gritos ni papeles de por medio. Me pidió una última conversación seria antes de tomar decisiones definitivas. Acepté, pero le dije que esa conversación iba a cambiarlo todo. Quedamos un sábado por la tarde en el salón, como si fuéramos dos desconocidos que se citan para negociar un alquiler. Cerré la puerta, apagué la tele y dejé el móvil boca abajo en la mesa. Sofía hizo lo mismo, que ya fue raro. Se sentó en el extremo del sofá, yo en una silla frente a ella. Tenía ojeras y el pelo recogido de cualquier manera, nada que ver con la versión arreglada que yo imaginaba que veía Hugo en el gimnasio. Pero aún así, al mirarla, me vino un golpe de recuerdos, buenos y malos, mezclados. Noté un cosquilleo incómodo en las manos y las apoyé en las rodillas para que no se me notara el temblor. Sofía empezó hablando. Dijo que desde que yo cambié las cuentas y supe lo de Hugo se había sentido como si el suelo se hubiera abierto debajo de ella. Que no estaba intentando dar pena, que solo quería explicar qué le había pasado por la cabeza. Dijo que llevaba tiempo sintiéndose invisible, que cuando llegaba de trabajar yo seguía con el portátil, que nuestras conversaciones se habían reducido a facturas y que había para cenar. Mientras ella hablaba, yo notaba como unas partes de mí se revolvían porque, aunque me dolía, sabía que algo de razón tenía. Pero otra parte recordaba perfectamente las veces que yo le pedí que saliéramos a cenar y ella dijo que estaba cansada o que al día siguiente tenía clase de spinning. Cuando le tocó escuchar, le hablé claro. Le dije que entender su malestar no justificaba que se liara con el primero que le prestó atención entre mancuernas y espejos. Que había 1000 formas de pedirme cambios antes de llegar a eso. Le conté cómo me había sentido sentado en la oficina del gimnasio viendo en una pantalla lo que ella no había tenido el valor de decirme. Le hablé del ruido en mis oídos, de las manos frías, de la sensación de estar viendo una película donde el protagonista era el idiota que no se enteraba de nada. Ella se quedó escuchando, con la barbilla temblorosa y el maquillaje corrido. En un momento de la conversación, le pregunté directamente si seguía sintiendo algo por Hugo. No me contestó al instante. Tragó saliva, miró al suelo y dijo que lo que sentía era confuso, que una parte de ella estaba enganchada a la sensación de novedad, de sentirse deseada, pero que desde que él fue suspendido y dejó de escribirle tanto, había empezado a ver cosas que antes no veía. Dijo que él había reaccionado mal cuando supo que ella quería intentar arreglar lo nuestro, que le había llamado cobarde, que le había dicho que yo nunca iba a cambiar. Ese fue un nuevo dato que me removió. No solo había jugado conmigo, también la había presionado a ella para que rompiera. Me dio asco y cierta sensación de justicia por lo que había pasado en el gimnasio. Otra mini explosión vino cuando Sofía me dijo que se había hecho una prueba de embarazo por su cuenta. Lo soltó casi al final, como si fuera un detalle menor. Me quedé helado. Le pregunté desde cuándo lo sospechaba. Dijo que llevaba un retraso raro y que se había asustado, pero que la prueba había salido negativa. Sentí un alivio tan fuerte que tuve que apoyar la espalda en la silla. Imaginé un segundo la posibilidad de un hijo en medio de todo este desastre y me mareé. Ese fue el momento en el que entendí que necesitaba salvarme a mí mismo antes de intentar salvar nada más. Al final, después de casi 2 horas hablando, llegamos al punto clave. Sofía me preguntó si yo veía alguna posibilidad de seguir juntos. Me escuché decir que no lo sabía, que ahora mismo no podía confiar en ella,
que la imagen del pasillo del gimnasio se me iba a aparecer cada vez que ella dijera que iba a cualquier sitio sola. Le dije que quizá con tiempo y terapia podríamos reconstruir algo, pero que en el corto plazo necesitaba irme de casa. Que no quería seguir viendo sus zapatillas del gimnasio al lado de la puerta cada mañana. Ella se llevó las manos a la cara, respiró hondo varias veces y dijo que entonces lo mejor era que nos separáramos de forma ordenada. Que ella se quedaría de momento en el piso y yo en el otro apartamento, y que más adelante veríamos qué hacer con la propiedad. Asentí, con un nudo en el cuello. En ese momento, el móvil de Sofía vibró sobre la mesa. Miró la pantalla un segundo y su cara cambió de expresión. El mensaje era de Hugo. Lo supe por cómo se le tensaron los labios aunque ella no dijera el nombre. Me enseñó la pantalla sin desbloquear, donde se veía solo una vista previa con algo como que no podía creer que me dejara ganar a mí, que lo estaba perdiendo todo por nada. Ver ese texto fue como confirmar todo lo que habíamos hablado. Un tipo que hablaba de mi matrimonio como un partido de fútbol donde él se sentía derrotado. Sofía apagó el móvil delante de mí y dijo que iba a bloquearlo. Yo no aplaudí ni le di las gracias. Simplemente asentí, porque ya estaba fuera de mi control lo que ellos siguieran o no jugando en su cabeza. Los días siguientes fueron raros, casi absurdos. Compartíamos piso pero ya no compartíamos cama. Dormíamos en habitaciones separadas, hablábamos solo de cosas prácticas. ¿Quién pagaba qué día vendría el abogado, qué íbamos a hacer con algunos muebles? Yo sentía el cuerpo como si hubiera corrido una maratón sin entrenar, con agujetas en sitios que ni sabía que existían. Notaba el cansancio en la nuca y la espalda, me despertaba sudando a medianoche aunque no hiciera calor. Una tarde, mientras metía ropa en una caja de cartón, me di cuenta de que no había llorado de verdad ni una sola vez desde que vi el video del gimnasio. Todo era tensión contenida. Me senté en el borde de la cama, miré una camiseta vieja de un viaje a la costa que hicimos juntos y ahí sí, por fin, se me aflojaron los hombros y me dejé ir un rato. El proceso con el abogado fue menos dramático de lo que imaginaba y más mecánico. Firmas, números, porcentajes. Acordamos una separación de bienes bastante justa. Ella se quedó de momento con el piso, pagando la mayor parte de la hipoteca, y yo con la libertad de irme a mi apartamento pequeño sin deudas nuevas. No hubo hijos de por medio, lo que simplificó mucho las cosas. Fuimos al notario un miércoles por la mañana. Entramos, firmamos y salimos. Nadie nos preguntó por qué después de 6 años estábamos sentados allí poniendo punto y aparte. En la puerta del edificio, Sofía me miró y dijo que aún así le dolía mucho que hubiera acabado así. Yo no supe qué contestar, así que solo le dije que a mí también me dolía, pero que también me dolía imaginar que no lo hubiera descubierto nunca. Ahora mismo, mientras te cuento esto, han pasado 3 semanas desde aquel día en la oficina del gimnasio viendo las cámaras y menos de un mes desde que empezó a volverse todo loco. Vivo en un piso pequeño, con muebles de segunda mano y cajas que aún no he abierto. Por las mañanas cojo el metro en la misma estación de siempre, pero bajo en otra parada. He dejado de pasar por delante del gimnasio de Sofía. He cambiado de ruta a propósito. No quiero ver el cartel ni oír la música desde la calle. No voy a fingir que estoy fenomenal. Hay días en los que vuelvo del trabajo y me siento en el sofá mirando la pared, con la sensación de que me han arrancado un trozo de vida. Pero también hay pequeños momentos en los que noto algo parecido a la calma. Hacerme la cena solo, elegir la serie sin negociar, ir a correr por Madrid Río sin mirar el reloj. Cosas sencillas. De Sofía sé lo justo. Que sigue en el piso, que dice que está yendo a terapia, que dejó el gimnasio donde pasó todo y se apuntó a otro más lejos. No sé si habla con Hugo o no. No le pregunto. No porque no me pique la curiosidad, sino porque he aprendido que hay información que no ayuda en nada.
Lo que sí tengo claro es que, pase lo que pase con ella, yo no quiero volver a ese punto en el que ignoraba las señales de que algo se estaba rompiendo. Si algo saco de todo esto no es una frase bonita para un póster, sino un par de ideas muy simples. Que las cosas se pueden ir al garete en pocas semanas si nadie habla claro. Que ignorar la incomodidad solo la hace más grande. Y que ver a tu propia mujer besándose con otro en una cámara de seguridad de un gimnasio es una imagen que no se borra, pero con el tiempo deja de ser una explosión constante y se convierte en una foto que guardas en un cajón que intentas no abrir. No sé cómo estará mi vida dentro de un año. Igual sigo en este piso pequeño, igual conozco a alguien, igual aprendo a disfrutar de estar solo más tiempo del que me gustaría. Lo que sí sé es que el Carlos que salió de aquella oficina de Javier, con las manos heladas y el estómago vacío, no es el mismo que está escribiendo esto ahora. Y aunque sigo dolido y mosqueado, al menos ya no estoy sentado delante de una pantalla esperando a que otro le dé al play para enseñarme en qué punto se ha ido mi vida a la mierda. Ahora el que decide qué se ve y qué no se ve soy yo. Y eso, dentro de todo este desastre, es lo más parecido a recuperar un poco el control.